Un bosque silencioso escondía una verdad brutal, personas retenidas en secreto, lejos de cualquier juez o ley. Colton Briggs y sus hombres lo llamaban control preventivo, pero era miedo convertido en negocio. Solo un veterano marcado por la guerra, Ethan Cole, y su perro Ranger lograron abrir la puerta que nadie quería ver. Pero solo escuchen qué giro tomó esta historia y por qué, al final, la justicia rompió el silencio. Ethan Cole no había nacido para el silencio, pero había aprendido a necesitarlo. Después de servir en 2 despliegues como infante de marina, el mundo civil le pareció una habitación llena de relojes rotos, ruido constante, gente hablando sin escuchar, promesas dichas por rutina. El bosque, en cambio, era honesto. En sus senderos nada fingía ser lo que no era. Un lobo era un lobo, una tormenta no pedía permiso. Allí, por fin, Ethan respiraba sin pelear por cada bocanada. Se instaló en una cabaña austera, sin conexión a internet ni línea telefónica fija, en la región boscosa de Willapa Hills, al noroeste del país. Nadie llegaba allí por accidente. Quienes cruzaban la última bifurcación hacia el sendero de grava lo hacían porque querían desaparecer o porque se habían perdido mucho antes. Él no juzgaba, solo observaba. A su lado, siempre, caminaba Ranger, su perro de trabajo retirado. Un pastor belga malinois de mirada inteligente y cuerpo nervioso, entrenado en búsqueda, rescate y lectura emocional. A veces, en mitad de la noche, Ethan despertaba con el corazón en la garganta y las manos empapadas en sudor. Entonces, antes de que la pesadilla volviera a cerrar sus garras, Ranger le empujaba el pecho con el hocico. No ladraba, no se alteraba, solo lo tocaba, y Ethan volvía a este mundo. Desde hacía 3 años, Ethan colaboraba como voluntario en un programa de prevención de incendios forestales. Caminaba kilómetros cada día, inspeccionando puntos de calor, revisando cámaras de fauna, limpiando senderos. Cada curva del bosque tenía su nombre en su mente. La grieta del zorro, la piedra de 3 caras, el abeto doblado. Era más que su hogar, era su refugio, su código, su brújula. Pero desde el final del otoño, el bosque empezó a cambiar. Primero fueron los sonidos, zumbidos graves en la madrugada, demasiado constantes para ser insectos, demasiado rítmicos para ser el viento. Ranger los notaba antes que él, levantaba la cabeza, las orejas tensas, el cuerpo congelado como una estatua viva. Algunas noches, el perro se paraba frente a la puerta y gruñía al bosque vacío, como si algo invisible caminara entre los árboles. Ethan abrió su vieja libreta de patrullas y anotó: dron no identificado, 0317 AM. Luego aparecieron huellas en el lodo de un sendero cerrado. No eran de excursionistas ni de trabajadores forestales. Eran marcas de neumáticos anchos de un vehículo pesado que había atravesado un tramo supuestamente sellado por derrumbe. Ethan lo reportó, pero nadie respondió. A los días se instaló un cartel nuevo en una entrada lateral: Propiedad Federal, Investigación de Incendios. Estaba mal impreso, torcido, clavado sobre un letrero antiguo con grapas oxidadas. Algo en la tipografía, demasiado moderna, sin sellos oficiales, le provocó una desconfianza inmediata. Tomó una foto. Ranger olfateó la base del poste y gimió bajo. Una tarde, desde una colina al norte, Ethan vio cómo un convoy de 3 camiones cubiertos con lonas negras descendía por un antiguo camino forestal que ni siquiera figuraba en los mapas del servicio forestal. Lo siguió a distancia, oculto entre pinos. Los camiones no pararon en ninguna estación ni base conocida. Simplemente se adentraron entre los árboles hasta desaparecer. No hubo ruidos de motores saliendo después. Silencio absoluto. Confundido, Ethan buscó respuestas en la única figura de autoridad que aún respetaba, el sheriff del condado, Dale Whitaker. Se cruzaron en la gasolinera del pueblo más cercano mientras llenaban combustible. Whitaker masticaba tabaco con esa parsimonia suya, como si siempre supiera algo más de lo que decía. «Más papeleo la de estado, Cole», dijo sin mirarlo. «Seguro que están investigando temas de suelo o gases subterráneos. ¿No viste los incendios del año pasado? Están paranoicos». Ethan asintió por cortesía, pero dentro de él algo crujió. No era la primera vez que recibía una respuesta vaga, pero esta vez sonó ensayada.
como una réplica leída demasiadas veces. Esa noche, mientras Ranger dormía a los pies de la cama, Ethan se quedó horas mirando el cielo desde el porche. Una luz parpadeó por encima del perfil de los árboles, en línea recta, sin hacer ruido. Un dron probablemente, pero ¿de quién? El bosque, su santuario, había comenzado a comportarse como una criatura herida, ocultando algo, respirando de forma irregular, emitiendo señales sutiles de alerta. Ethan no era paranoico, sabía distinguir entre una corazonada y un hecho, pero también sabía que los hechos tardan en llegar cuando nadie quiere que los veas. Al día siguiente encontró la primera malla de camuflaje, y desde ese instante supo que estaba pisando un terreno donde no bastaba con ver. Había que entender por qué alguien querría esconder algo en un bosque que supuestamente ya no tenía secretos, y sobre todo, quién estaba dispuesto a protegerlo. El aire era más denso esa madrugada. Había niebla baja sobre las raíces del bosque, un velo gris que se enredaba entre las ramas como si la noche no quisiera marcharse del todo. Ethan se había despertado sin motivo aparente, con el pecho en tensión, como si algo invisible le empujara los pulmones desde dentro. No era pesadilla, era otra cosa. Ranger, ya despierto, caminaba en círculos junto a la puerta. Olfateaba el suelo, los bordes, las esquinas. No ladraba, solo gruñía con un tono grave, casi imperceptible, el mismo que usaba en zonas de combate cuando encontraba algo fuera de lugar. Ethan no necesitó órdenes. Se vistió en silencio, revisó su linterna de cabeza y la sujetó con una cinta oscura para no dejar destellos. Tomó su cuaderno de campo, una pequeña cámara térmica y el silbato de alerta. No llevaría arma. No aún. Caminaban desde hacía unos 40 minutos, siempre siguiendo a Ranger, cuando el olor apareció. Una mezcla penetrante de metal húmedo y cloro viejo, como el aire de un sótano olvidado. Ethan lo reconoció. No era natural. Ningún arroyo ni planta silvestre del bosque desprendía ese tipo de aroma. El perro se detuvo al borde de una pendiente, donde antes había un pequeño claro. Pero el claro ya no existía. En su lugar se alzaba una hendidura artificial entre los árboles. Varios abetos jóvenes habían sido talados recientemente. Se notaba en los tocones aún frescos y en el olor de savia abierta. Los troncos no estaban apilados ni llevados a ningún lado, solo desaparecidos. Ranger descendió despacio, como si supiera que había ojos detrás de los troncos. Ethan se tumbó y avanzó cuerpo a tierra, apartando ramas con los codos. Y entonces la vio. Detrás de una malla de camuflaje perfectamente integrada al entorno, había una construcción baja, casi imperceptible desde el aire. No tenía ventanas, solo respiraderos industriales que exhalaban un vapor tenue y focos infrarrojos colocados de forma precisa a lo largo del perímetro. Lo más inquietante era que los focos parecían apagarse en cuanto alguien se acercaba, como si no quisieran ser vistos, como si esconder fuera más importante que proteger. A un lado, un pequeño módulo con letrero oxidado decía: Estación temporal, análisis de combustibles. Pero las puertas del módulo estaban aseguradas con candados magnéticos. Había un generador silencioso y cables enterrados. No era un laboratorio, era fachada. Y frente a la puerta principal, a medio cubierta con ramas, Ethan encontró una trampilla metálica con un panel de códigos digitales. Tenía el borde rayado como si alguien hubiera intentado abrirla a la fuerza desde dentro. Fue entonces cuando escuchó las voces. No eran voces normales, no eran los intercambios rutinarios de guardias o técnicos, no eran tonos seguros ni neutrales. Eran susurros temblorosos que venían de abajo, como si el mismo suelo murmurara. Se oían como cuentas: 1, 2, 3, y luego 13, 14, 15. Cada número era pronunciado con un intervalo de 3 segundos, exactamente 3. Ethan miró a Ranger. El perro no se movía, pero su cola estaba tensa, recta como una cuerda de arco. Ethan dio un paso atrás y sintió que su bota golpeaba algo. Miró al suelo. Entre dos piedras, casi imperceptible, había un trozo de papel arrugado y sucio. Lo abrió. Escrito con lápiz tembloroso, apenas legible, decía: Somos retenidos, Northbridge.
La palabra retenidos no era accidental, no era trabajadores, no era investigación. Era un ruego encapsulado en 2 palabras. Era una advertencia escrita por alguien que no sabía si ese papel algún día saldría a la luz. Ethan sintió un escalofrío en la nuca. Dio medio paso para retroceder, y justo en ese instante la puerta lateral del módulo se abrió de golpe. Un haz de luz lo iluminó desde un ángulo lateral. Se escuchó un ruido metálico, botas pisando grava. ¡Alto!, gritó una voz áspera. Ethan giró. La silueta de un hombre alto, fornido, con chaleco táctico sin ninguna insignia oficial, bloqueaba la salida. Tenía el rostro cuadrado, mandíbula firme y llevaba gafas negras a pesar de la noche. Su placa decía, Briggs, Colton Briggs. Ethan no respondió. No podía permitirse la confrontación. Ranger ya estaba en modo alerta, los músculos tensos. El grito del guardia volvió a sonar, pero Ethan ya había dado media vuelta. Saltó por encima de un tocón y corrió cuesta arriba, escuchando cómo las botas detrás de él resbalaban en la grava suelta. Ranger ladró, no un ladrido de advertencia, era un ladrido seco, punzante, como un disparo. Partió la noche en 2 y resonó en lo profundo del bosque. En la carrera, Ethan giró brevemente al módulo, y fue entonces cuando lo vio. Una rendija apenas abierta a 1 metro del suelo, unos dedos delgados con marcas rojas como si hubieran estado atados por mucho tiempo. Y más arriba, unos ojos oscuros, jóvenes, enfocados directamente en él. No pedían ayuda, no suplicaban, ordenaban. Diles que existimos. No fue una frase, fue una sentencia. Una misión que alguien dentro de ese lugar le entregaba sin palabras sobrantes. Ethan y Ranger se perdieron entre los helechos, tragados por la noche, dejando atrás un edificio sin nombre, vigilado por hombres sin rostro, y ecos de personas que contaban los segundos porque no sabían si aún contaban los días. El bosque ya no era bosque, era una máscara, y debajo algo respiraba con más intención que los árboles. Ethan no era impulsivo. Nunca lo había sido. Su formación militar le había enseñado a respirar antes de moverse, a medir antes de hablar, a pensar antes de actuar. Así que, al regresar a su cabaña aquella noche, empapado de miedo, sudor y preguntas, no corrió, no gritó, no desahogó su rabia golpeando paredes. Se sentó frente a su mesa, encendió la lámpara de luz cálida y colocó con cuidado la tarjeta de memoria en un lector externo. Lo primero que hizo fue duplicar cada archivo, una copia en un disco sólido externo, otra en una tarjeta SD sellada al vacío que guardaría en una roca falsa cerca del arroyo. Subió un respaldo a una cuenta cifrada. Cada imagen tenía su coordenada, su hora exacta, su fecha, las huellas de neumáticos, los focos infrarrojos, la trampilla, incluso el rostro parcialmente desenfocado de Colton Briggs. Redactó un informe con lenguaje técnico, preciso, sin adjetivos ni juicios. Evidencia de instalación no registrada, presencia de personal armado sin identificación oficial, posibles retenciones ilegales. Lo imprimió en papel reciclado, lo firmó y lo colocó en una carpeta sellada. A la mañana siguiente, condujo hasta el centro del condado. El despacho del sheriff Dale Whitaker era sencillo. Una radio en la repisa, diplomas antiguos colgados en la pared, una cafetera vieja con aroma a vicio. Whitaker los recibió con su rostro habitual, mezcla de paciencia, resignación y una sonrisa que nunca terminaba de alcanzar los ojos. «¿Qué traes, Ethan?», preguntó, como si ya supiera. Ethan explicó lo esencial, omitiendo solo la ubicación exacta. Le entregó la carpeta. Whitaker hojeó las fotos en silencio, no hizo preguntas, solo asintió, tomó un sorbo de café y murmuró: «Lo enviaremos al estado, ya sabes cómo son esas cosas». Le devolvió la tarjeta SD original, o al menos eso creyó Ethan. Pero al llegar a su camioneta, un detalle le hizo dudar. La etiqueta lateral tenía una raspadura que él no recordaba. Sacó el portátil y comparó los metadatos. No coincidían. La tarjeta no era la misma. Ranger, que lo esperaba junto al vehículo, comenzó a olfatear de forma insistente el guardabarros trasero del pickup.
Emitió un gemido bajo, luego se sentó, rígido, con los ojos fijos en un punto invisible. Ethan se agachó. Bajo el chasis, adherido con cinta industrial, había un pequeño dispositivo gris, un rastreador GPS. No lo habían escuchado, lo estaban siguiendo. El bosque, su refugio durante años, comenzó a cambiar en su mente. Lo que antes era calma, ahora era vigilancia. Lo que antes era sombra, ahora parecía amenaza. Caminaba y sentía que cada rama partida, cada crujido detrás de él, podía ser una señal. La enfermera rural Ava Johnson, con quien ocasionalmente compartía café en la clínica de paso, le habló en voz baja como si temiera ser oída por el mismo aire. 4 familias latinas me buscaron este mes. Dicen que sus hijos fueron detenidos por temas migratorios, pero ninguno llegó a la corte. Solo desaparecieron. Ethan no dijo nada, solo asentía mientras su mente se cerraba como una puerta blindada. Días después, su amiga Olivia Hart, guarda de parques y amante de los archivos, le mostró un documento interno. Northbridge Security tiene un contrato con el condado, dijo en voz baja. Apoyo logístico para evacuaciones de emergencia. Nadie sabe exactamente qué significa eso, ni siquiera yo. Fue entonces cuando Ethan comprendió algo esencial. No era un testigo, era un objeto. La sensación no fue miedo, fue una claridad helada, un filo interior que lo cortó por dentro sin dejar sangre. Su primer impulso fue desaparecer, subir a la camioneta, cambiar de nombre, conducir hasta algún rincón de las Dakotas y empezar de nuevo. Pero entonces la imagen volvió. Esos dedos delgados saliendo por una rendija, esa mirada adolescente que no pedía sino exigía. Diles que existimos. El aire se volvió hilo de acero en su garganta. No podía huir. No después de eso. Lo que nació en Ethan no fue venganza, fue propósito. Activó cada recurso de su entrenamiento, colocó cámaras trampa camufladas con musgo apuntando a las entradas secundarias del camino de servicio. Instaló micrófonos de corto alcance en troncos huecos donde la humedad natural los hacía invisibles. Aprendió los horarios de los camiones, sus rutas, sus intervalos. Comenzó a escribir un diario oculto que solo podía abrirse con contraseña biométrica. Llevaba un registro de todo: sonidos, patrones de vuelo, matrículas, tiempo de actividad. No estaba solo. Tenía a Ranger. Y Ranger también sabía que el bosque ya no era el mismo. Una noche, mientras revisaban uno de los senderos antiguos, el perro emitió un gemido extraño y cayó de lado. Ethan corrió hacia él. Una trampa de cable fino, casi invisible al ojo humano, lo había atrapado por una pata trasera. No era una trampa de caza común, era profesional, diseñada para detener sin dañar tampoco. Ethan liberó a Ranger con manos temblorosas. El perro se apoyó en él sin emitir un solo lamento. Solo lo miró. En esa mirada había dolor, pero también una lealtad inquebrantable, como si dijera: «Todavía estoy contigo, no he terminado». Ethan sintió que algo se quebraba dentro. No era miedo, no era tristeza, era una certeza nueva. Alguien había herido a su compañero, y eso lo cambiaba todo. Porque ahora no se trataba solo de extraños atrapados en algún lugar escondido. Ahora era personal, ahora era guerra, y Ethan no pensaba perderla. Ethan sabía que la verdad por sí sola no basta. Necesita forma, fuerza y sobre todo tiempo. Si lo atrapaban antes de hablar, todo lo que había reunido podía desaparecer entre firmas, sellos y silencio. Así que hizo lo que había aprendido en operaciones que nadie mencionaba en informes oficiales. Preparó un Dead Man Switch. Una carpeta digital cifrada, con sellos de tiempo, hashes verificables, geolocalización de las cámaras trampa, rutas de camiones, turnos de vigilancia. Archivos organizados con rigor militar, enviados a 3 servidores distintos, listos para ser liberados si no introducía un código cada 72 horas. La carpeta llevaba un título claro: Proyecto Northbridge, Testigo 001. Luego llamó a Quinn Foster.
Quinn era periodista de investigación, pero no del tipo que firma columnas brillantes desde una oficina. Había recorrido zonas de exclusión, había denunciado detenciones arbitrarias en zonas rurales y tenía el don de saber cuando alguien decía la verdad. Ethan no le pidió ayuda, le ofreció un trato. Si algo me pasa, tú cuentas la historia, toda. Quinn aceptó sin condiciones, instaló cámaras ocultas en árboles altos, con visión nocturna y batería solar, preparó micrófonos dirigidos, drones silenciosos y una línea de transmisión segura hacia una pequeña estación móvil ubicada a 20 kilómetros. Las piezas estaban en movimiento. La que faltaba llegó desde el lugar más improbable. Una noche, Ethan recibió un correo desde una cuenta desechable con remitente en blanco. El mensaje era breve. Soy Madeleine Price, necesito hablar, lo he visto. Madeleine era directora financiera de Northbridge Security, en otras palabras, no alguien que debería romper el muro. Pero su sobrino, Tyler Reed, activista ambiental y estudiante de política, llevaba desaparecido 3 semanas. Según su madre, lo habían detenido en una protesta, pero nunca llegó a la estación. Madeleine, revisando por su cuenta bases de datos internas, encontró su nombre. No en una lista de detenidos, en una de retenidos preventivos por riesgo a infraestructura crítica. Eso no era protocolo, era secuestro disfrazado de legalidad. Creí en los contratos, Ethan, le dijo por teléfono, con una voz agotada. Creí en la idea de proteger el orden, pero esto ya no es orden, es ocultamiento. Ella no pidió perdón, no buscaba redención, solo acción. Envió a Ethan un paquete cifrado, planos de la instalación, horarios de cambio de turno, puntos ciegos en el sistema de cámaras. Lo más importante, un código de emergencia que abría las compuertas de evacuación si se activaba una falsa alarma de incendio. La operación se organizó como un rescate, no una redada. Olivia Hart consiguió un viejo camión cisterna prestado por el parque estatal. Quinn montó un sistema de transmisión en vivo listo para activarse si algo fallaba. Ethan eligió la vía más difícil, pero también la más segura, el túnel de drenaje oculto entre raíces y musgo, donde las cámaras no llegaban. Ranger iba a su lado, sin correa, en modo trabajo. Esa noche, la niebla volvió a cubrir la tierra como un pacto. A las 02:41 am, Ethan y Ranger descendieron hacia la instalación. A las 02:58 activó la consola externa con el código de Madeleine. A las 3 en punto, sonaron las sirenas. Una alerta de fuego provocó el cierre parcial del perímetro y la apertura automática de las compuertas de evacuación. Nadie corrió, nadie gritó, porque nadie estaba entrenado para una emergencia real. Dentro, las paredes no tenían alma. Eran pasillos blancos con cámaras en las esquinas, puertas sin ventanas y una sala de entrevistas con espejo falso. Ethan avanzó en silencio. En cada esquina verificaba, marcaba, decidía. Y entonces lo vio. Una celda con barrotes reforzados. Dentro, un joven de unos 17 años. Tenía el rostro demacrado, pero los ojos firmes. Las manos temblaban, sí, pero su postura era digna, como si supiera que este momento llegaría. Luis Álvarez, susurró Ethan. El joven asintió. ¿Viniste solo? No, respondió Ethan, mirando a Ranger. Vine con él, y con todos los que están allá afuera. Luis se incorporó, apenas cojeando, y recogió una pequeña hoja de papel del suelo. En ella un número, 22. Dijo, éramos 22, quedan 15. El tiempo era limitado. Mientras Ethan liberaba a Luis, un ruido sordo llenó el pasillo. Pasos, ecos metálicos. Se giró y vio a Colton Briggs. Esta vez sin cascos, sin gafas, solo con 2 guardias detrás y una expresión que no era ira. Era algo más, ya casi al peso. No entiendes, Cole, dijo con voz grave. Ellos pagan para que el caos no llegue a la calle. Nosotros contenemos lo que la ley no alcanza. Ethan no levantó la voz, solo mantuvo las manos visibles. Yo también creí eso una vez. Pensé que contener era proteger, pero esto no es contención. Es desaparición. Ranger se interpuso entre los dos sin un solo ladrido. Solo estaba ahí, presente, como una línea que no debía cruzarse. Ethan se movió hacia el panel de control junto a la pared, introdujo el código que Madeleine le había dado. ¿Qué haces?, preguntó uno de los guardias. Clic.
Las puertas internas comenzaron a cerrarse automáticamente. El sistema de compartimentación de humo, diseñado para aislar áreas en caso de incendio, funcionaba como reloj. En menos de 30 segundos, Briggs y sus hombres quedaron atrapados en un cubículo de observación acristalado, sin acceso, sin órdenes, sin poder. No hubo disparos, no hubo peleas, no hubo discursos heroicos. Solo el sonido del sistema cumpliendo su propósito y una verdad simple ejecutada con precisión. Los mismos sistemas que construyen el control pueden volverse contra quienes los usan mal. Ethan tomó aire, Luis a su lado lo imitó, y juntos, con Ranger abriendo camino, comenzaron a liberar a los otros 15. El contragolpe había comenzado, y esta vez ya no eran sombras contra sombras. Ahora el mundo iba a mirar. Las sirenas verdaderas llegaron con la primera claridad del amanecer, cuando la niebla comenzaba a disiparse y los árboles volvían a mostrar sus siluetas completas. Esta vez no eran alertas internas ni simulacros. Era la ley, finalmente mirando hacia donde antes solo había sombras. Vehículos del FBI, camionetas de la Fiscalía Estatal, técnicos de supervisión del Departamento de Justicia, todos entraron por el camino de servicio que, hasta esa madrugada, solo usaban camiones con lonas negras y placas borrosas. Esta vez, las placas eran oficiales, las cámaras encendidas, las órdenes firmadas. El sheriff Dale Whitaker intentó detener el convoy a la entrada del sendero, agitando su credencial con voz tensa como si aún tuviera autoridad, pero no la tenía. Un agente se le acercó y le preguntó si reconocía ese pequeño dispositivo magnético adherido a la parte trasera de la camioneta de Ethan, el rastreador que él mismo había asignado a vehículos de interés en sus propios informes. No supo qué responder. Lo esposaron en silencio. Nadie celebró. Solo fue necesario. Mientras tanto, en el corazón de la instalación, las puertas se abrieron una a una. Los detenidos salieron despacio, deslumbrados por la luz natural, protegiéndose los ojos con las manos. Algunos apenas podían caminar. Otros se abrazaban al primer nombre que reconocían entre los funcionarios como si aferrarse a una identidad fuera la única forma de no desaparecer del todo. Luis Álvarez fue uno de los últimos. No lloró cuando se sentó en la ambulancia. Miró hacia el bosque, hacia el lugar donde todo había comenzado. Ranger se acercó despacio y apoyó la cabeza en su rodilla. Solo entonces el chico soltó el aire, como si hasta ese momento no hubiera respirado de verdad. Madeleine Price llegó con su abogado a media mañana, sin maquillaje, sin el peinado impecable de las juntas directivas, pero con una carpeta llena de documentos. No pidió disculpas. Solo entregó lo que tenía: correos internos, facturas clasificadas como logística discreta, memorandos que hablaban de riesgos sociopolíticos mitigados mediante retención preventiva. Su voz no tembló, pero en sus ojos había algo roto. Firmé todo esto creyendo que protegía estabilidad, dijo. Ahora sé que solo administraba miedo. A las afueras de la instalación, Colton Briggs fue escoltado por 2 agentes hacia un vehículo sin distintivos. Gwen Foster se acercó con una cámara en la mano, sin apuro, sin agresión. ¿Dormirá esta noche, señor Briggs?, le preguntó. Colton bajó la mirada. Sus labios se movieron apenas. Dormía mejor creyendo que tenías razón. Nadie respondió, no hacía falta. Pasaron los meses. El bosque poco a poco volvió a sonar como bosque. El canto de los pájaros ya no se mezclaba con zumbidos lejanos. Las ramas caían con libertad, sin vigilancia. La tierra volvía a cubrir con musgo lo que alguna vez fue concreto oculto. Pero la memoria seguía ahí. Junto al arroyo donde Ethan y Ranger solían detenerse a descansar, alguien, nadie sabe quién exactamente, colocó un banco de madera, simple, sin adornos. En su respaldo, una placa decía: «Para que ningún lugar vuelva a ser invisible». Ethan no volvió a la ciudad, no fue entrevistado por cadenas nacionales ni buscó atención. Siguió patrullando con Ranger, caminando los mismos senderos que lo habían llevado al horror. No por nostalgia, no por castigo.
sino porque entendía más que nadie que la vigilancia verdadera no siempre tiene uniforme, que custodiar no es controlar, sino cuidar, y que el bosque aún necesitaba ojos honestos. Su propósito, proteger, seguía intacto, pero ahora llevaba una nueva cláusula dentro. Proteger también es exponer, proteger también es no callar, y sobre todo, proteger es impedir que el miedo se disfrace de orden. Quienes escuchan historias como esta no buscan leyendas ni héroes infalibles, buscan verdad, dignidad, justicia sin decorados. Y en Ethan encontraron un reflejo posible, un hombre con cicatrices, pero sin rencor, con miedo, pero sin rendición, con fuerza, pero sin sed de venganza. El alivio del final no fue dulce ni ruidoso, no hubo aplausos, no hubo banderas ondeando. Fue el susurro del viento en las agujas de los pinos, fue el crujido de hojas secas bajo las botas, fue el chasquido leve del collar de Ranger cuando ambos retomaron su andar, esta vez sin mirar por encima del hombro. No fue un final, fue un nuevo principio, y esta vez todo el mundo miraba.